Hola, bienvenidos nuevamente a un webinar de Médicos Sin Fronteras. Soy Jerónimo Esquinca, le presento al doctor Jorge Martín, miembro de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras. Hola, buenas tardes. Les recuerdo que si tienen preguntas, son más que bienvenidas de este lado o del otro lado, arriba o abajo. Hay cajas donde pueden hacer las preguntas, ya sea vía YouTube o vía Google Hangout. Y comenzamos. Estamos transmitiendo desde Monterrey, es la primera vez que transmitimos a distancia, estamos emocionados. Y porque nos invitaron al Congreso de Salud 360, donde el doctor Jorge Martín va a presentar la ponencia La Medicina Humanitaria en Acción. Y nos va a platicar un poco desde su experiencia, que es vasta, distintas misiones en Médicos Sin Fronteras, el enfoque médico de la acción humanitaria. ¿Qué es este enfoque médico, doctor? Bueno, o sea, básicamente mi presentación lo que trata es de demostrar los paralelismos que existen entre los orígenes de la medicina humanitaria, al menos contemporánea, y el origen de Médicos Sin Fronteras, y cómo ha evolucionado a lo largo de estos 43 años de la organización. Vale, o sea, una de las cuestiones que todos nos planteamos dentro del ámbito de la salud es es que no toda la medicina es humanitaria. Para quienes trabajamos en organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras, el concepto más importante es entender que la medicina humanitaria va asociado al concepto de crisis. ¿Y qué es una crisis en general? Es una situación grave que pone en peligro el desarrollo de un proceso, de un asunto. En el caso de la medicina humanitaria, es una situación grave que afecta y pone en peligro a una población. A una población en una situación dada, en un contexto determinado. Es esta asociación de crisis. Es esta asociación de crisis. ¿Qué tipo de crisis? Básicamente nosotros consideramos 4 escenarios de crisis. Uno son los conflictos armados, el otro, ya sean estos internacionales, es decir, de 2 o más países, o sean conflictos internos, donde la situación conflictiva o de enfrentamiento se desarrolla en un solo territorio, con varios grupos o facciones armadas peleando por el poder. Básicamente, sea una guerra o un conflicto interno, las consecuencias humanitarias sobre la población son las mismas, ¿no? Heridos, muertes, desplazamiento de población, etc. A veces lo que cambia es la magnitud de una guerra. El otro escenario de crisis al que nosotros hacemos referencia siempre son desastres naturales. Se trata de terremotos, de huracanes, de inundaciones. Como aquí. Por ejemplo, es un caso donde hay una población que se ve gravemente afectada y genera una crisis humanitaria. Un tercer escenario son las epidemias. Las epidemias, obviamente ya el vínculo con el tema de la salud es mucho más estrecho, mucho más claro. Y el cuarto escenario del cual hablamos es la exclusión a los servicios de salud. Cualquiera de estos 3 escenarios previos que mencionamos como crisis, a veces adquieren una cierta magnitud en donde el acceso a la estructura de salud queda totalmente limitado para la población. O sea, hay una destrucción de hospitales, de estructura sanitaria, el personal médico, que a veces puede ser muy escaso, también se ve muy afectado por la atención humanitaria. Entonces, la ayuda externa en ese momento es muy importante. Pero, perdón, la exclusión de salud no solo se da en los 3 escenarios que mencionamos, sino que a veces, en una situación de estabilidad, hay poblaciones marginalizadas que pueden ser víctimas de esta exclusión de salud, de los servicios de salud. Entonces, digamos que de cierta forma es una población se encuentra en una normalidad en términos de atención médica. Exacto, de acceso a servicios de salud. Y ahí es cuando actúa. Y ahí es cuando básicamente se desarrolla, justamente, mira, cuando cualquier población pasa alguna de estas situaciones, en sentido común, ¿cuál sería la respuesta, ya sea local o externa, para una población que está en una situación de crisis? Sería la de ayudar, sería la de asistir, sería la de auxiliar. Estamos hablando con sentido común y en condiciones normales. Obviamente que hay situaciones de crisis donde por otros tipos de intereses esa ayuda, ese auxilio no se ve posible llevar a cabo. Pero, si no, en condiciones normales, la
la tendencia natural es a auxiliar, a asistir, y esa justamente es la semilla original de la medicina humanitaria contemporánea. O sea, la medicina humanitaria contemporánea tiene su punto de partida histórico en la voluntad de aportar a la víctima de las crisis una asistencia sanitaria, médica, pero que va más allá de la exclusivamente médica, y que tiene que ser de calidad y con respeto a los derechos fundamentales de la población. Eso a grosso modo, es lo que define la crisis humanitaria. Y el objetivo de la medicina humanitaria, perdón, es solamente el de ser útil. No hay una agenda detrás, no debe haber una agenda detrás de la medicina humanitaria. Eso es muy importante entenderlo, porque en los últimos años ha habido mucha confusión, o sea, ha habido ejércitos, fuerzas armadas, que desplegaban ayuda humanitaria, y dentro de eso actividades médicas. Eso no puede ser jamás considerado como una medicina humanitaria, porque esas fuerzas armadas tienen un interés por lo que define la medicina humanitaria básicamente no es tanto el tipo de medicina que se da, sino el contexto en el que se da. Y los contextos son contextos de crisis y muchas veces en situación previa de precariedad. El marco de actuación, esto que estamos diciendo, y la intención de los actores que determinan la asistencia humanitaria es lo que define, ¿es o no es medicina humanitaria? O sea, si hay una intención, aparte de la de brindar esa asistencia, ya deja de ser. El ejército de Estados Unidos no puede estar brindando medicina humanitaria, aunque ellos digan que ese es parte de su objetivo de su misión. Entonces, finalmente, la medicina humanitaria se define a partir de dónde y cómo actuamos. Exacto. Y también, sobre todo, desde dónde vienen nuestras intenciones, ¿no? Es el ser útil a la población. Totalmente. Justamente, hay que entender que la medicina humanitaria se da, en el marco de actuación se da en 3 dimensiones. Una, hay que entender que se da en contextos de extrema precariedad, donde en general no hay otro tipo de recursos, más que esta ayuda externa. Se da a través de la suma de una serie de disciplinas que muchas veces son difíciles de combinar unas con otras. Y sobre todo se da en contextos donde hay tensión políticas y dilemas éticos. ¿Por qué? Porque muchas veces la ayuda humanitaria y la medicina dentro de esta ayuda es manipulada, es utilizada. Y como decías, hay una intención de ayudar, que es una buena intención, pero cuando hay esta manipulación, las consecuencias pueden ser muy negativas. Y en eso Médicos Sin Fronteras ha tenido experiencia, tanto en expulsiones del país donde hemos estado ayudando, porque los gobiernos no nos permitían trabajar, en rechazo de la población, porque culturalmente no estábamos adaptados a lo que la gente entendía, o también cuando hemos tenido que salir por problemas de seguridad, ¿no? Asesinatos, secuestros, casos relevantes de zona. Finalmente, estos contextos tan difíciles donde trabajamos también, quizá no a pesar, pero ponen en verdadero reto a nuestros más de 40 años de experiencia, que aún así siguen siendo contextos tan complejos que tenemos que seguir aprendiendo aún el día de hoy. Mira, esto es muy interesante lo que mencionas, porque Médicos Sin Fronteras fue la primera organización humanitaria con vocación internacional y profesionalmente especializada en medicina. A partir de ahí surge la medicina humanitaria contemporánea, podemos decir. Por eso hay un paralelismo muy importante. Esto surge allá por el año 1971, un grupo de médicos franceses que había estado trabajando con Cruz Roja, vuelve a México, vuelve a Francia, no conforme con la intervención, sobre todo porque habían sido testigos de una situación de la que nadie hablaba. Y se suma un grupo de periodistas y eso da lugar a esta organización. Hay una cosa muy importante en esto, es en ese espíritu original el sinfronterismo, ¿no? Que es lo que hemos venido a hablar acá. El sinfronterismo tiene muchas vertientes, se puede entender de muchas maneras, pero sobre todo en ese tiempo se entendía como esta organización como una manera de hacer caer las fronteras que separaban a aquellos que querían ayudar a una población y los países, o sea, que no existieran fronteras entre unos y otros. Entonces, además, bueno, tenemos lo que hablaba, la vocación internacional, trabajamos en muchos países, ¿no? Y allá vamos, pero
no olvidarse nunca que entre el paciente, que por más de que tengamos una muy buena voluntad de ir a ayudar a alguien, existen fronteras, múltiples fronteras que nos separan de sus pacientes. Y el sinfronterismo lo que trata, Médicos Sin Fronteras, trata de justamente hacer caer todas esas barreras. Y eso está en el origen de la organización. Y la otra cuestión es el testimonio directo. Atestiguamos situaciones con la cual demostramos de manera muy directa y cercana el vínculo entre la ayuda, la medicina humanitaria y la denuncia pública. ¿Por qué la medicina? Porque nos basamos en esos actos médicos para dar testimonio de la situación en ciertas poblaciones. Si me permite, solamente les recuerdo a nuestros espectadores que pueden hacer preguntas vía Facebook, Google Hangout o continuamos. Retomando el tema del origen, una de las cosas más bonitas desde mi punto de vista que tuvo Médicos Sin Fronteras en la medicina humanitaria es que al principio se trabajaba sin manuales. O sea, era todo ensayo y error. Hoy nos avalan esos 43 años de experiencia, a pesar de que los dilemas éticos continúan, de que los desafíos están permanentemente en nuestra acción. Hoy claro, hay un bagaje, un conocimiento que nos permite de alguna manera resolver ciertas cosas. Pero fue muy bonito al principio trabajar sin ningún tipo de guía. Realmente fue una aventura, una exploración, y conociendo y respondiendo a las necesidades de poblaciones. En ese sentido, así retomando el histórico, dentro de estos 43 años, los puntos más relevantes fue empezar en el año 76 con la primera misión en Líbano, una misión que duró 9 años, y es donde empezamos a aprender el arte de la cirugía de guerra. Y lo más interesante en Líbano en ese momento era una situación de conflicto entre musulmanes y cristianos, y los vehículos no iban ni siquiera identificados. ¿Qué pasaba? O sea, teníamos que llevar choferes de uno y otro bando en el mismo vehículo e ir cambiándolos de acuerdo en el territorio donde nos movíamos. Y ahí aprendimos, en esa atmósfera de alta inseguridad, aprendimos la importancia de la neutralidad. Allá por el año 76. La misión a los 9 años tiene que cerrar porque de alguna manera no se puede garantizar la seguridad de los equipos. En el año 80 entramos en Afganistán y ahí hay algo muy interesante que pasa. Las condiciones para poder trabajar en Afganistán estaban vinculadas a la clandestinidad. Y es increíble porque, o sea, los médicos que en aquellos años empezaban a ir a las misiones, médicos y el resto del personal, tenían que conocer ese riesgo antes de salir, sabiendo que su formación universitaria no los había preparado para ejercer la medicina en ese tipo de contexto. En Afganistán entramos en el año 80 y tuvimos que salir en el año 2003, en 2004, perdón, a raíz del asesinato de 5 colegas de la organización. En el 84 el tema de las hambrunas, las primeras grandes crisis nutricionales a las que hacemos frente. En Etiopía se morían 1.500 personas por día, imagínense lo que debe haber sido aquello. MSF distribuye por primera vez de manera masiva alimentos, tiendas, mantas, medicamentos. Como el gobierno manipula la ayuda humanitaria, en agosto del 85 MSF quiere abrir un CTC, no se lo permiten y finalmente es expulsado del país. Pero obviamente con un posicionamiento público muy importante que llevó a cuestionar la ayuda que en ese momento estaba llegando a ese país. Perdón, antes de que cambiemos de tema a los conflictos naturales, tenemos una pregunta. Dice: ¿cuál es el desafío más importante al que se han enfrentado al prestar su ayuda en lugares con conflictos bélicos? Una de las... En un conflicto hay que entender que hay dos partes siempre enfrentadas, y el tema de poder demostrar la neutralidad de la organización, de que no formamos parte ni de un actor ni del otro actor, de que damos asistencia a la población civil e inclusive a los hombres armados que de alguna manera necesiten esa asistencia médica. No siempre eso es entendido en los lugares donde trabajamos. Entonces la neutralidad, que es muy importante como principio para nosotros, es mantener el desafío primordial. Y eso en los años recientes, en contextos donde los conflictos están muy vinculados a grupos del crimen organizado, en los cuales no hay una reivindicación política, sino que el objetivo de estos grupos es el obtener ganancias económicas,
hace que sea muy difícil tener una interlocución y que nuestros valores realmente nos sirvan para protegernos. En los últimos años cada vez vemos mucho más ataques a la acción médica, a la acción humanitaria en los contextos donde desarrollamos nuestra acción. Y justamente ahí reside la importancia de nuestro valor de neutralidad, porque es finalmente lo que nos asegura el acceso a la población y lo que nos asegura la seguridad de nuestros equipos. Entonces es fundamental. Sí. Yo creo que ese como desafío. Y el otro desafío es el acceso a las poblaciones. En situaciones de conflicto, por más que queremos llegar al que más lo necesita, a veces eso no es fácil de llevarlo a cabo. Y además genera una gran frustración. Muy rápidamente, siguiendo en el histórico, en el año 85 es la primera vez que tenemos presencia en México a raíz del terremoto, pero la primera intervención grande en temas de terremotos fue en el 88 en Armenia, en uno de los terremotos que más muerte produjo, y la acción de MSF ahí fue importante y fue como un hito de empezar a responder a los desastres naturales. Si puedo permitirme comercial rápidamente, nuestro nuevo director, Gerald Macis, él vino en el 85, junto con la misión que vino a apoyar después del terremoto, y espero próximamente podamos presentárselos en un webinar para que les cuente su experiencia cuando Médicos Sin Fronteras llegó a México. Bueno, y luego en el año 94 se produce uno de los eventos más dramáticos y donde la ayuda humanitaria, la medicina humanitaria tienen un rol relevante, que es con el genocidio de Ruanda, que se acaban de cumplir justamente 20 años. En 100 días, solo 100 días hubo cerca de 1 millón de personas masacradas. MSF trataba de brindar asistencia en un hospital, cirugía de urgencia sobre todo, pero el problema es que hasta nuestros equipos eran víctimas de esos asesinatos, o sea, se llevaban a nuestro personal dependiendo de qué etnia formaran parte. Médicos Sin Fronteras en ese momento hace varios posicionamientos públicos para demandar el cese de estos asesinatos, pero había una indiferencia voluntaria a nivel internacional, y finalmente el 18 de junio de 1994 Médicos Sin Fronteras hace un llamamiento a una intervención armada, es la única vez que lo hace. Y fue muy controversial, porque estábamos pidiendo una intervención para parar otra intervención, una intervención armada de la ONU, declarando que un genocidio no se detiene con medicamentos. Nuestra acción médica no iba nunca a cambiar nada de esa situación. Otro hito relevante, bueno, en el 99 Médicos Sin Fronteras, como una organización médico-comunitaria, recibe el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, en el 2005 la intervención a raíz del tsunami fue interesante, también es un hito importante porque era un momento donde había habido 250.000 muertos, a nivel internacional se hablaba mucho de la situación y todas las organizaciones van a tener presencia para responder a las necesidades. El punto relevante fue que en muy poco tiempo la recaudación de fondos fue enorme, o sea, superó los 100 millones de euros. Y a raíz de las primeras evaluaciones, el primer mes, o sea, Médicos Sin Fronteras ve que no va a poder usar, que las necesidades no van a ir más allá de 25 millones de euros. Entonces decide comunicarse con todos sus donantes para informar o que retornaban el dinero o que les permitían usarlos para otras crisis en otros lugares. Solo el 1% de todos los donantes pidió que se retornara el dinero, y el resto dejó que Médicos Sin Fronteras lo usaran en donde lo considere oportuno. Pero eso ayudó a reforzar mucho la credibilidad en un momento en que muchas organizaciones solo estaban en estos países afectados para poder recaudar fondos sin que en realidad tuvieran proyectos ni pertinentes ni sólidos. Y bueno, en el año 2010, a raíz del terremoto de Haití y luego la epidemia de cólera, Médicos Sin Fronteras tuvo la mayor respuesta de ayuda en emergencia en la historia de la organización. En aquella época se trataron 130.000 pacientes enfermos de cólera, o sea, afectados por el cólera, lo cual representó el 43% del total de enfermos. Y acá ya pasó a la tercera parte, ya para ir cerrando esta presentación.
hablamos de medicina, nos vamos a enfocar un poco más en qué tipo de acciones hacemos como médicos, ¿no? Entonces, podemos hablar que Médicos Sin Fronteras brinda asistencia médica en esta situación de crisis en un amplio espectro de actividades que van desde la asistencia primaria y sensibilización a personas y a poblaciones, hasta la cirugía especializada, cirugía de guerra, cirugía general especializada o cirugía en casos de aplastamiento en los terremotos, ¿no? Y tiene la capacidad de implementar estructuras en muy poco tiempo ahí, aún en lugares donde no hay absolutamente nada. Además de estos programas, incluimos la respuesta de emergencia, la rehabilitación y gestión de estructuras sanitarias, campañas masivas de vacunación, se han llegado a vacunar a millones de personas, sarampión, meningitis, etc. Implementación de centros nutricionales y en los últimos años empieza a haber ya los servicios de salud mental. Cuando es necesario, no es siempre, pero cuando es necesario, se realizan implementaciones de saneamiento y provisión de aguas potables y distribución de material esencial para la supervivencia. Esto es importante entenderlo porque muchas veces podemos estar sanando a un paciente de una diarrea, pero si sigue tomando el agua de mala calidad, o sea, va a volver todos los días al hospital de los servicios de salud. Sí. Doctor, y un poco retomando el concepto de la complejidad de los proyectos. En este sentido, la complejidad no es solamente en el contexto, sino también en el tipo de proyecto que nosotros empezamos. Tenemos que acercarnos a la población, como mencionaba, de personal que se dedica a explicar la labor de Médicos Sin Fronteras dentro de los contextos que nosotros trabajamos, hasta cirugías complejas y equipos que se vuelven, de cierta forma, tan complejos hasta llegar a una subespecialidad. Sí, obviamente, cuando hablamos del marco donde Médicos Sin Fronteras trabaja, una de esas tres dimensiones o elementos esenciales es tratar de conjugar múltiples técnicas, procedimientos, sistemas e inclusive disciplinas que muchas veces parecen hasta incompatibles dentro del ámbito médico, por un lado, y también luego con todo el resto de actividades de soporte de la misión. Y como decir, eso hace, uno cuando dice medicina humanitaria, debe ser una acción extremadamente gratificante porque uno va a ayudar, no piensa en otra cosa. Y extremadamente simple, o sea, en un lugar donde no hay casi nada, uno va y hace lo que puede y ya es mucho. En realidad, lo de gratificante es relativamente gratificante, eso no lo podemos negar, pero también confronta con situaciones extremas. Y por otra parte, lo de simple, la medicina en estos contextos no tiene nada de simple, por muchísimas razones y dependiendo de los lugares. Porque hay que adaptar una manera de hacer el ejercicio de la medicina en contextos de extrema precariedad. Me parece que tenemos dos preguntas más. Nuevamente, Vianet. Además de su inclusión como grupo de ayuda médica, Médicos Sin Fronteras forma parte o se relaciona de forma política con una otra organización a fin de agilizar la ayuda a prestar. O sea, como decíamos nosotros, los principios de MSF, los más importantes son la independencia, y esta independencia está en la toma de decisiones. Cuando hay un desastre natural, no es que nosotros vamos porque nos llaman o nos basamos en las necesidades determinadas por un gobierno o por otro actor, sino es por una evaluación de necesidades directas realizadas por miembros de la organización. Y además tenemos la independencia financiera, es decir, los fondos que usamos no son fondos institucionales, eso nos permite decidir dónde, cómo y cuándo actuar. Pero obviamente sí que tenemos relación con los distintos actores, porque hay que coordinar los esfuerzos. Y la mayor parte de las veces esta coordinación se da con los gobiernos, con la Secretaría de Salud, con el Ministerio de Salud, porque de alguna manera ellos son los que finalmente están presentes en el país y van a seguir estando después que Médicos Sin Fronteras se vaya. Hay que entender que la medicina humanitaria, sobre todo la de Médicos Sin Fronteras, es la de llegar en una situación de crisis hasta que la situación de crisis ha pasado, hasta que se estabiliza la situación y luego los recursos propios del país pueden asumir lo que Médicos Sin Fronteras estaba haciendo. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta.
Silvia Garza nos pregunta, ¿cómo es la seguridad para los trabajadores en el sitio de trabajo? ¿Existe algún tipo de guardias o vigilantes? Bueno, en muchos de los contextos, no en todos, pero en muchos de los contextos, la situación de seguridad o de inseguridad extrema, eso limita mucho el movimiento, sobre todo nosotros tenemos personal internacional, gente que se desplaza a otros países para atender, y personal del propio país. Y el personal internacional muchas veces se ve confinado a su lugar de trabajo, justamente porque no hay posibilidad de desplazarse. Como parte de nuestra medida de seguridad. Como parte de nuestra semana, pero para ejemplificar a veces en los contextos donde nos movemos. Pero una de las cuestiones que para nosotros es muy importante es la de no usar guardias armados. Hay guardias, sí, hay personas en la puerta, pero en ninguno de los casos está armado o defiende para justamente evitar la posibilidad de una confrontación y vernos envueltos en un fuego cruzado que pueda ocasionar algún tipo de daño o herida al personal. Hubo un caso que fue Somalia, pero bueno, en este momento ya no trabajamos más en ese país, pero en aquel proyecto sí había guardias que iban armados. Y eso fue siempre muy controversial. Si puedo complementar un poquito más. En temas de seguridad para los trabajadores en el sitio de trabajo, nosotros hacemos un análisis de seguridad y se implementan distintas reglas de seguridad, como las que mencionó en algunos ejemplos el doctor, dependiendo del contexto, porque nuevamente hay contextos muy diversos, donde el acercamiento en términos de seguridad siempre tiene que estar muy cercano a la población, porque la población es los primeros que nos importa. Sí, totalmente. El tema de ser aceptados por la población es esencial, la aceptación y la percepción de cómo nos perciben. Muy bien. Creo que tenemos tiempo para una preguntita más y un rápido cierre. Fernanda Altamirano nos pregunta, me encantaría formar parte de Médicos Sin Fronteras cuando termine mis estudios de medicina, pero desde su experiencia, ¿cuáles son sus recomendaciones o consejos que me daría para encaminar mi formación hacia Médicos Sin Fronteras? Eso lo puedes decir mejor vos que yo. Pues, recomendaciones o consejos. Para empezar, los idiomas son fundamentales. El requisito mínimo para trabajar con Médicos Sin Fronteras es dominar el inglés porque es en la mayoría de nuestros proyectos la lengua franca, el idioma que todo el mundo habla. También el francés es cada vez más útil e importante porque trabajamos en muchos proyectos en los cuales es mucho más sencillo encontrar un traductor de francés a la lengua nativa que de inglés a la lengua nativa, porque trabajamos sobre todo en África. También yo creo que es importante la flexibilidad, la adaptación y el estar preparados, como dice el doctor, para ir a contextos que van a ser verdaderamente un reto. La medicina humanitaria es sin duda gratificante, pero también es un reto bastante fuerte. Entonces, es pensar y estar preparados de todas formas, tanto psicológica como emocional, y de todas formas, para ir a este tipo de contextos. Pues, para hacer un cierre en estos 3 minutos y para ser un poco gráfico en lo que Médicos Sin Fronteras hace en términos médicos, en el año 2012, que es cuando tenemos las cifras anuales, todavía no tenemos las del 2013, pero una organización como la nuestra realizó en todos sus proyectos, 350 o más proyectos, 8.600.000 consultas externas, se hospitalizaron cerca de 500.000 pacientes, hay en seguimiento 310.000 pacientes con VIH-Sida, y de los cuales 279.000 están con terapia antirretroviral. Se atendieron 13.000 mujeres, o sea, en 13.000 mujeres embarazadas se realizó la prevención de la transmisión madre-hijo. Se realizaron 78.500 cirugías. Atendimos más de 10.500 casos de violencia sexual, que es más o menos el promedio anual que tenemos. O sea, cuando lo vemos, esas son cifras que básicamente se podrían comparar con la de una Secretaría de Salud de un país mediano, ¿no? Médicos Sin Fronteras no es un ministerio, es una Secretaría de Salud global, ¿no? Pero bueno, esto es un poco para demostrar el alcance y la magnitud que tiene la organización dando tratamientos. Dentro de la medicina,
se abordan miles de temas, ¿no? Yo lo digo, bueno, dentro del glosario vamos desde lo que es una campaña de acceso a medicinas esenciales a cirugía de alta especialidad. Hay que entender que, por ejemplo, en el tema de acceso a medicamentos, más de 14 millones de personas mueren a causa de enfermedades infecciosas y parasitarias y el 97% de estos es por falta de medicamentos. Entonces, además de atender miles de pacientes, tenemos otro tipo de actividades. Trabajamos, como dijimos, en cirugía de guerra, cirugía reconstructiva, cirugía general, y esto se da tanto en ámbitos hospitalarios como en hospitales de campaña con la capacidad de ser armados en cualquier lugar en menos de 24 horas. Realizamos clínicas móviles, allá donde no podemos llegar de otro modo, atendemos abajo de un árbol y tratamos de darle regularidad a esas clínicas para que las poblaciones más alejadas tengan esa asistencia. Temas de dengue, por ejemplo, que están frecuentes en contextos como México, ahí se trabaja pero exclusivamente en lugares donde por alta inseguridad no pueden llegar los equipos tanto médicos como de control vectorial. Temas de salud mental se ha estado desarrollando cada vez más para dar asistencia a los proyectos, sabiendo que lo nuestro es una intervención de urgencia, no son programas de psicoanálisis a 5 o 10 años, ¿no? También los programas de Médicos Sin Fronteras no se definen por una política operacional. Vamos ahí a donde la política operacional de la organización ha definido que hay mayores necesidades. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en México. Sabemos que acá hay muchas poblaciones indígenas y muchas están en situación de marginalidad, pero no necesariamente Médicos Sin Fronteras va a ir a dar respuesta a esas poblaciones, porque hay una serie de elementos que determinan si realmente la organización tiene un valor añadido y si esos proyectos van a tener una pertinencia para responder. Nuevamente, revisando esto, el objetivo último es ser útil. Exacto, porque si no hay ese valor añadido, si no hay una pertinencia en la organización, entonces esos proyectos no van a pasar lo que se llama un comité de proyecto que evalúa realmente a cuáles son esos objetivos finales. Antes de que nos despidamos, doctor, me parece que vamos a dejar algunas preguntas sin responder. Los invito a que visiten nuestra página web www.msf.mx. Ahí hay 2 correos de contacto donde con muchísimo gusto pueden enviar sus preguntas y las podemos responder más tarde. Y nos comenzamos a despedir porque tenemos que ir a dar la otra conferencia. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, sí, es para mí un placer estar acá y compartir con usted un poco mi experiencia a lo largo de 11 años en la organización. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, doctor, por invitarnos un poco de su experiencia. Gracias, chicos, a la próxima.